Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Eres tú, Señor. Y veremos tu fuerza y majestad. Oh sí, Señor, tú eres el Rey, tú eres glorioso, eres el único. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán en tu nombre por siempre, bendecirá por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Y eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán en tu nombre por siempre, bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre lo declaramos, oh que tú eres el Rey, que tú eres el Rey de los cielos, que tú eres glorioso. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor.
Vaya usted ahí conmigo a Génesis 35. Hace 8 días empecé a hablar ahí de algo también ahí que nos enseña la vida de Jacob. Y el día de hoy quiero finalizar con esta parte. Hay mucho más de qué hablar en la vida de Jacob, pero tampoco quiero tornarme aburrido en esto, ¿verdad? De poder hablar de este tema o de estos temas. Pero quiero concluir el día de hoy este tema con algo muy interesante. El capítulo 35. Ahí tenemos un versículo, pero quiero leerle desde el 16. Génesis 35. Voy a leer desde el versículo 16. Dice ahí: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni o Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy. Aquí el tema es tragedias que se transforman en bendiciones. Tragedias que se transforman en bendiciones. Solo para recordarle, Jacob salió huyendo de su tierra, de su casa, bendecido por su padre, por su madre también. Recuerda usted, él se llevó la bendición que a Esaú le correspondía, que también Esaú rechazó de alguna manera. Pero él sale de su casa, llega a Harán, donde él va allí con el que fue su suegro, Labán. Él estuvo ahí más o menos 20 años. Por 20 años él estuvo ahí en esa tierra. Usted recuerda, Dios lo bendijo grandemente, Dios estuvo con él, la presencia de Dios estuvo con él, de acuerdo al pacto que él había hecho con Dios. Y Dios también se comprometió con él de bendecirlo. Él regresa muy bendecido económicamente. Él también quiere más bendición, o quiere que se cumpla la bendición. Dios está recalcando la promesa que tiene para él, para su descendencia, recuerda usted. Y Dios lo bendice de una manera poderosa en encuentro que él tiene con Dios específicamente. Hace 8 días estábamos viendo que él se sitúa en un lugar, en Sucot. No era el lugar donde Dios le había dicho que fuera. Dios de ahí pues lo llama a Betel. Y él allí en Betel, o antes de llegar a Betel, por lo menos él vive allí en Sucot 10 años. Esto implicaba ya 30 años de que él había salido de su casa. Cuando Jacob sale de su casa, su padre más o menos tiene 100 años. Pero ahora donde él está, para esto, Isaac tiene más o menos 180 años. ¿Y dónde estuvo él esos 50 años? Pues se cree que él estuvo allí en Betel y vivió por lo menos esos 50 años ahí en Betel. No había visto a su padre de alguna manera, pero ahora él va a salir de aquí, de Betel, para ir a Mamre, donde su padre había vivido prácticamente toda su vida, o al menos un largo tiempo. Pero Jacob como que tiene urgencia de poder llegar a Aram, porque vemos que Raquel está embarazada, está esperando a un bebé y está a punto de dar a luz. Pero Jacob se lleva a su familia para poder llegar a Mamre.
y se ve como que tiene urgencia él de poder salir y llevar y de alguna manera pues exponer a su esposa. Recuerden ustedes que era la esposa amada, ¿verdad? Raquel era la esposa amada. Entonces ellos caminan, no estaba muy lejos en realidad, este lugar de Betel, ahí donde vivía su padre. Pero ahí suceden cosas muy trágicas. En ese espacio de tiempo suceden cosas complicadas. ¿Recuerda usted que Jacob ya había arreglado su vida, había tomado el liderazgo de su familia, limpió su casa, le dijo a sus hijos, a todos los que eran suyos, que quitaran los dioses, que se santificaran? Prácticamente él había vuelto a Dios. Pero ahora vienen cosas complicadas para su vida. Cuando él sale de allí, ahí cuando llegan a este lugar que se le llamó Belén, o antes de llegar a ese lugar, Raquel pues da a luz un hijo, pero como leímos ahí, se complica ese parto. Y entonces me llama la atención porque las parteras dicen: no tengas temor, también tendrás a este hijo. Pero lo que no le dicen es de que ella pueda vivir o no en algún momento. Yo no sé si alguien ha estado en algún caso en el que le puedan decir: bueno, mire, o el hijo o su esposa, ¿verdad? He oído de casos de esa magnitud. Mire, o el hijo o su esposa, o si no, mire, salvamos a su esposa, al fin y al cabo pues van a tener más hijos, ¿verdad? O algo así por el estilo. Pero ve, algo así estaba pasando acá, en el que Raquel ahora da luz, pero sucede esta situación. Y es aquí donde muchas veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida, cuando a veces volvemos a Dios y cuando estamos con Dios. Y no aparentemente, estamos buscando a Dios y pensamos que todo tendría que caminar con normalidad, por lo menos. O sea, me refiero a que todo pueda estar bien, que nuestros hijos puedan estar saludables, que nuestra economía pueda estar bien, que nuestro matrimonio pueda caminar bien y que en la familia podamos estar bien. Pensamos que debía ser de esa manera, pero este pasaje que acabo de leer acá trae a mi mente el Salmo 34:19. A ver qué dice Salmo 34:19. ¡Qué pecado! Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? Escuche esa palabra. O sea, hay un cumplimiento de la palabra, porque dice: muchas son las aflicciones, no dice del impío, no, dice del justo. Jacob el justo, ahora él tenía la mejor relación con Dios, su familia entregada a Dios. Entonces, como él es justo, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Ahora empiezan las aflicciones en un corto tiempo. Bueno, muere Raquel, la esposa amada de Jacob. Y este es el primer pensamiento que yo quiero dejar en su corazón: cómo superar la tragedia de la muerte de su amada esposa, hablando de Jacob. Y lo pongo de esta manera muy literal, porque esto nos enseña a nosotros aspectos muy importantes en nuestra vida. Pero vea, él ahora no demuestra su dolor, pero era su esposa, la esposa amada, por la que tuvo que trabajar prácticamente 14 años para poder tenerla con él. Porque recuerda usted, él trabajó 7 años y que le dieron a Lea. Y no era por ello, no era la recompensa que él quería. Entonces Labán le dice: bueno, también puedes tener la otra, pues, ¿verdad? Te toca trabajar 7 años más.
Y recuerdan ustedes, Labán era así de astuto, ¿verdad? Porque se daba cuenta de que Jacob era pilas para trabajar. Y bueno, él trabajó por Raquel. Raquel prácticamente era la esposa que él amaba, la esposa que él quería. Ahora muere su esposa acá. Pero además de eso, hay otros problemas que suceden acá. Pero vea, estaba en peligro el cumplimiento de la promesa de Dios también, porque Benjamín es el número 12, digo, el hijo número 12, el número 13 al final. Pero recuerdan ustedes que para las mujeres no había herencia en ese tiempo. Era la cultura de ese tiempo, una mala cultura, pienso yo. No sé, para los que han leído, si no mal recuerdo, en Jueces hubieron dos jóvenes que también reclaman la herencia del padre, porque el padre no tuvo hijos varones y entonces reclaman la herencia. Ahí se les fue dada, pero vea, Dina pues no está en cuenta entre los hijos de Jacob, sino solo los varones. Entonces Benjamín era el hijo número 12, era prácticamente el complemento para poder iniciar o para que se pudiera cumplir la promesa de Dios de una nación. ¿Recuerda usted ahí en el versículo 11 del capítulo 35? Dios le confirma a Jacob la bendición. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Génesis 35:11 dice: también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Entonces él le dice: crece y multiplícate. O sea, Benjamín debía de nacer. Era parte de la multiplicación, era parte del crecimiento. También le dice Dios, le dice ahí: una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esta era la promesa, y se tenía que cumplir. Eso era entonces el significado de Benjamín para Jacob. Era de que él era el inicio del cumplimiento de lo que Dios había hablado para él y para sus generaciones. Pero vea, no vemos cómo se siente Jacob al perder a su esposa, pero estoy seguro de que él seguramente estaba devastado. Pero sucede esto aquí, pero suceden otras cosas. Si usted sigue leyendo, hay incesto en su familia. Él le podría llamar otra tragedia. Rubén se acuesta con Bilha, o Bilha, dicen algunos, una de las concubinas de Jacob. Algunos piensan de que Rubén lo hace porque él piensa de que la mamá de Rubén era Lea, de que iba a ser más despreciada y que en algún momento pues Bilha iba a tomar el lugar de esa esposa amada de la cual tenía Jacob. Algunos piensan esto, pero vean, sucede esto dentro de la familia de Jacob. Pero vuelvo a decir entonces, entonces a veces cuando estamos con Dios y estamos apegados a Dios y estamos buscando a Dios y estamos sirviéndole, no queremos que lo mejor pase en nuestra vida y no queremos que cosas sucedan en nuestra vida, pero sucede de esta manera. En nuestra familia, a veces en la intimidad de nuestro hogar, empiezan a suceder cosas que a veces no queremos que sucedan. Y sucede algo más todavía. ¿Por qué Jacob iba deprisa a la casa de su padre? Porque al final usted lee de este capítulo que Isaac iba a morir. Es la razón por la que Jacob
sale muy deprisa y expone incluso a su esposa que estaba próxima a dar a luz. No sabemos si esto pudo haberle afectado el trayecto, el camino, no sabemos. Porque ahí no crean, ¿verdad? Ustedes de que había limusinas, ¿verdad? Que había el Uber los llevó, ¿verdad? No, para nada, ¿no? Ellos tenían que caminar, iban sobre un caballo, o tal vez la carreta, no sé al final cómo pudo haber sido el transporte, pero era exponer realmente a su esposa. Pero suceden estas cosas como tragedias. Ahora su padre estaba a punto de morir y murió Isaac. Estas tres cosas: la muerte de su esposa amada, el incesto que se vivió en su casa, y luego la muerte de su padre. Dígame si no son tragedias. Esto es como cuando a veces dice: ala, no puede ser, ¿verdad? Ya no aguanto más, me está viniendo una tras otra, ¿verdad? No he pasado de esto y ahora estoy viviendo esta situación. ¿Qué estará pasando? Pero todo esto a veces se levanta para que la promesa de Dios de bendición, o de que se complete la bendición en nuestra casa, en nuestra vida, no se lleve a cabo, para que tal vez podamos desistir. Yo no veo a un Jacob o a un Israel, porque aquí Dios lo llama como Israel a Jacob, renegando o murmurando. No veo yo a Jacob de esta manera. Pero sí, seguramente él está sufriendo por todo lo que él está pasando. Pero él, creo que en su corazón está: crece y multiplícate, porque esa era la orden de Dios, la bendición de Dios. Y está de que naciones y conjunto de naciones iban a salir de él, y que también reyes iban a salir de sus lomos. Pero hay problemas en su familia. Rubén metiéndose con una de sus sobrinas, y ahora estuvo en peligro, o está todavía en peligro posiblemente, la muerte de Benjamín. Pero vea, quiero ir a esta parte. Cuando Raquel está prácticamente muriendo, está moribunda, ella le da nombre al hijo que está naciendo. Y lo llama Benoní. Y Benoní quiere decir hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción. Por eso recuerden, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y a veces tiene que ser con nuestras actitudes, a veces tiene que ser con nuestras palabras, a veces tiene que ser con que nosotros podamos rescatar aquellas cosas que podemos rescatar dentro de todo lo malo que está pasando. Porque este es el segundo pensamiento. Jacob le cambia el nombre a su hijo, porque entonces está muriendo Raquel y dice: mi hijo sí me dio mucho dolor. Y así se llamará tristeza. Pero está está Jacob viendo la situación, lo que está pasando, y entonces él dice: no se llamará Benoní, se llamará Benjamín, porque Benjamín significa hijo de mi fuerza, hijo de mi derecha. ¿Qué significa eso? La derecha, la mayoría somos derechos. ¿Algún zurdo por acá? Hermano Pedro. Y puede trabajar bien usted con la zurda, otra zurda también. Pero la mayoría, imagínense, dos aquí que son zurdos y los demás somos derechos. Pero esto es habilidad, esto es destreza. Jacob le está diciendo a Benjamín: no, tú eres el hijo de mi habilidad, de mi destreza. No te vas a llamar dolor. No quiero recordarte por el dolor que le causaste a tu madre. No quiero recordarte. Es más, creo que lo que Raquel estaba diciendo, cuando le dice Benoní, le estaba diciendo de que iba a ser hijo para recordar
su muerte. Y esto es como cuando muchas veces los padres culpamos a nuestros hijos por las cosas que nos pasan, ¿sí? Es que si no hubieras nacido, ¿verdad? Le dicen a veces a sus hijos, no tuviera yo estos problemas. Es que si no hubieras nacido. Y a veces hasta maldicen el día del nacimiento de sus hijos. Y esto era lo que Raquel estaba dejando para el futuro de Benjamín. Digo Benjamín porque ella lo llamó Benoní. Ella dijo: hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción. El hijo, Benoní significa el hijo que causa tristeza a sus padres. Quiero retocar un poquito esto acá, solo para, no quiero salirme tanto del tema, pero vea, todo esto es lo que sucede cuando hay tragedias. O sea, Benjamín, por parte de Raquel, era dejar a aquel hombre cuando fuera hombre, cuando fuera hijo, cuando fuera grande, aquel que le iba a dar tristeza a su padre. Pero Jacob dice: no, él es el hijo de mi derecha, el hijo de mi fuerza, el hijo de mi honor, el hijo de mi habilidad, el hijo de mi destreza. Algunos traducen como mi hijo preferido. Y al final fue uno de los hijos preferidos de Jacob. Esto quiere decir, mis queridos jóvenes, todos somos hijos, jóvenes, niños, los que están acá. Ustedes no nacieron para darle tristeza a sus padres. Ustedes no nacieron para amargarle la vida a sus padres. Que tal vez se les llame de esa manera, porque cuando a veces se comportan un poquito rebeldes, a veces es complicado el poder sostener eso, el poder lidiar con eso. Pero ustedes son bendición. Ustedes son la parte de la casa en la que Dios los llamó para ser bendición para sus padres. A ver, dicen amén los niños. Un medio amén escuché yo por ahí, ¿verdad? Dicen amén los jóvenes y señoritas. Fueron puestos para bendición en la casa. Ustedes no son Benoní, ustedes son Benjamín. Esos son ustedes para su casa. Entonces Jacob llama a este niño Benjamín. Y sí, era el complemento de la bendición. ¿Cómo él iba a tener a alguien que pudiera causar dolor y que en algún momento no iba a servir para nada? Es que Jacob no quería recordar a este niño como aquel que mató a su madre prácticamente, y que era el culpable de la muerte de Raquel. Y por eso Jacob le cambia el nombre. En medio de las tragedias hay cosas que podemos rescatar. Raquel estaba dejando a aquel niño como algo no agradable, pero Jacob rescata lo que se puede. No podía resucitar a Raquel porque él amaba a Raquel. No la podía resucitar, pero sí podía hacer que aquel niño que venía no quedara como tal, sino fuera alguien distinto. Entre las cosas que pasan, entre las cosas que suceden en la vida, siempre hay cosas que podemos rescatar. Rescate aquello que se pueda. Vea lo mejor entre todo lo que es malo. Rescate algo de allí. Jacob le cambia entonces el nombre a su hijo. Los hijos eran una bendición. Parte de la bendición que Dios le había dado. Recuerdan, ya vimos cuál era la bendición
¿Recuerda usted la bendición que Dios le da a Abraham? Te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero le habló de que iba a tener una descendencia grande que no se iba a poder contar. Aunque usted recuerda de que Abraham no tenía hijos, no podían tener hijos porque Sara era estéril, pero Dios le da el hijo que Dios le había prometido, porque con un hijo en algún momento basta, sabía Dios, ¿verdad? Que bastaba para poder traer una gran generación y las naciones que Dios estaba prometiendo para en ese momento para Abraham. Alguna vez Dios le dijo a Abraham, dijo de Abraham esto, Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y es que esto era lo que se necesitaba. Esto era lo que Jacob estaba haciendo acá. Dios confiaba en que Jacob iba a guardar esa descendencia, aún así con todos los problemas que pudieran haber. Después de los versículos que leímos, se habla de los hijos de Jacob. Y ahí está incluido Benjamín. Esos 12 hombres eran los que iban a ser el fundamento de la nación de Israel. ¿Y cómo una tribu se iba a llamar el hijo de mi tristeza? Tampoco podía ser. Entonces por eso Jacob le cambió el nombre, porque todo esto estaba siempre seguramente en los planes de Dios. ¿De que muriera Raquel? Bueno, creo que sí. ¿De que sucedieran las cosas que sucedieron? Creo que sí. Dios tiene todo bajo control, a Él no se le escapa nada. Pero en medio de todo esto, vuelvo a repetir, vea que hay cosas que se pueden rescatar y que son de bendición y que son bendición para nuestra vida. Tal vez no lo veo como una tragedia, pero cuando a nosotros nos robaron un carrito que teníamos ahí y que lo queríamos bastante por lo que nos servía, no sabíamos que Dios traía cosas mejores para nuestra vida y que Dios podía dar algo mejor. Pero uno no lo entiende. O sea, cuando usted va y se da cuenta que ya no está el carro en el estacionamiento, ¿verdad? Usted no está diciendo, viene algo mejor. No, mentira, a veces no decimos esto. No, vayamos a la policía, ¿verdad? Aquí hay cámaras, busquemos las cámaras, ¿verdad? Y queremos que nos regresen el viejito aquel, ¿verdad? Carrito, pues va. Pero no nos damos cuenta que el Señor actúa de muchas formas para bendición de nuestra vida. Y es ahí donde debemos de sacar lo mejor. A ver, ¿qué ha sacado usted de esta pandemia que está pasando? No, si aquí miro a muchos bendecidos. Estoy seguro que en estos años usted ha sido más bendecido que otros. Estoy seguro. Y si no, estoy seguro que su bendición está por venir. Pero saque lo mejor que pueda de todo lo que pueda ser trágico para su vida. Saque lo mejor. Hay cosas muy buenas en lo que hemos estado pasando. Ayer yo oía esto de la pandemia, ¿va? Ustedes, y a veces nos preguntamos, ¿cuándo vamos a terminar de utilizar la mascarilla, verdad? Para los que todavía la utilizamos, pues, porque yo veo por ahí por la calle, no de Iglesia Lirio de los Valles, ¿verdad? Sino otros, no usan mascarillas usted, ahí están, ¿verdad? Sin mascarilla. Y como me dijo un muchacho, ¿verdad? Que llegó ahí al negocio de mi esposa, yo estaba desinfectando el dinero. ¿Ay, qué se desinfecta el dinero? Va a decirse, sí, estaba lavando dinero, ahí lavamos dinero. Estaba yo desinfectando y dice el muchacho, ¿qué todavía hay COVID? Pues dice, y él sin mascarilla, ¿verdad? Entonces le digo, sí, mire, ahí va, le digo yo, ahí va un perrito. Y ayer en las noticias yo oía que decía, no sé si el ministro de Salud o el encargado ¿cómo se llama? De los hospitales, el director del hospital de la capital, creo que era. Él decía, aquí en la capital, decía él, vamos a llegar en algún momento al semáforo verde, decía él. Esto se vino en picada y está bien, dijo. Pero para noviembre, dijo, tenemos que esperar la sexta ola. Va a venir otra variante, dijo él.
Yo le digo, ¿qué es lo mejor que podemos sacar de todo esto? Yo creo que nuestros pulmones de alguna manera se estarán purificando, ustedes, porque ahora utilizamos mascarilla, fíjese usted, ya no entra tanto polvo a la nariz, ¿verdad? Pero saquemos lo mejor de lo que sea, de lo que venga, de las tragedias, de los problemas, de las circunstancias. Saquemos lo mejor, porque estoy seguro que hay cosas mejores que Dios tiene para nuestra vida. Jacob sacó lo mejor de esta tragedia. Se murió su esposa, pero no dejó que Benjamín pudiera hacer dolor, porque él lo llamó de esa manera. Y número 3, es esto mismo que estoy hablando. Siempre van a haber buenas cosas entre lo malo que suceda. Siempre van a haber cosas buenas. No todo es malo. Diga conmigo, no todo es malo. Diga, no todo está perdido. Fíjese que Benjamín representaba gobierno porque era el número 12. El número 12 en la Biblia es gobierno. O sea, no podía haber una nación que pudiera ser gobernada si no se completaba. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, Jesús llamó a 12 para que fueran sus discípulos. Y cuando faltó Judas, tuvieron que elegir a Matías para que se completaran los 12 discípulos, porque es el 12 significa gobierno, también significa autoridad. O sea, no podía ser una nación, la nación que Dios quería, que gobernara, la nación que fuera influencia en el mundo, incluso como lo es ahora. Hablamos de Israel. Si hubiera hecho falta, por ejemplo, Benjamín, pero por ahí hubiera nacido otro hijo de Jacob, posiblemente, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que en medio de esta tragedia, aquí Benjamín fuera puesto y fuera traído, y que hubiera una lucha de alguna manera entre sacar aquello que era la bendición. Y es que no todo está perdido cuando las cosas malas suceden. Puede ser que cosas malas puedan suceder en su vida, en su salud, en sus finanzas. Sí, dése cuenta cómo son las finanzas, ¿no? A veces todo está bien, pero a veces vienen situaciones que vienen a mermar aquello que estamos devengando. A veces son trabajos, ¿verdad?, que se pierden, o negocios que se pierden en algún momento. Y estamos de esta manera, pero de nuevo, no todo está perdido, porque yo creo que lo que sucede es porque Dios quiere darnos algo mejor. Dios quiere promover nuestra vida hacia algo mejor, y por algo ese número 12 está mencionado 187 veces en la Biblia. Ahí usted encuentra prácticamente por toda la Biblia, porque esto significa autoridad. Fíjese que el 12 significa la perfección del reino de Dios al final. Y mire usted, Dios quería poner al pueblo de Israel para gobernar y gobernar a las otras naciones. Pero ¿por qué ellos fueron llevados a cautiverio? Pues usted sabe, por la desobediencia, por el pecado. Porque eso es lo que al final muchas veces destruye nuestra vida. Porque cuando las cosas son permitidas por Dios, Él sabe que de ahí podemos sacar lo mejor, y que de ahí saldrán cosas mejores para nuestra vida. ¿Sabe? Aquello que tal vez se pierde, en algún momento usted se va a dar cuenta que algo nuevo va a suceder. Algo nuevo vendrá de allí. Pero usted tiene que saber y tiene que estar muy atento. Es cierto, llore. Yo ya le digo, de Jacob no vemos que esté llorando. Creo que no es el propósito del pasaje para revelarnos la condición emocional de Jacob. Y no podemos ver llorando ahí a Jacob. Incluso pareciera como que muere y ahí la entierran. Pareciera que fuera de esa manera. No dice como en otras ocasiones que están velando, ¿verdad?, a las personas, y que están llorando, como cuando murió David, ¿verdad?, y lloraron. Y entonces no vemos que sea de esa manera. Sí estoy seguro que le afectó tanto a Jacob.
Pero dentro de todo ello, Jacob rescata lo mejor. Por favor, póngase de pie. Sin Benjamín no hay una nación de Israel. No podía haber una nación, porque Dios estaba esperando que hubieran 12 hijos. ¿Por qué Jacob no tuvo más hijos?, me pregunto yo. Bueno, yo creo que Dios era lo que él quería para Jacob, porque con eso iniciaba. Con eso iniciaba la nación que Dios quería. ¿Recuerda usted que Job tuvo tantos sufrimientos? Que todo esto fue permitido por Dios, lo dice claramente la Biblia. Pero después de todo eso vino la restitución, la restauración de todo lo que él había perdido. Y es que la pérdida de algo puede ser el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre lo que tal vez usted espera, sobre la empresa que usted espera, sobre el trabajo que usted espera. Es que si usted perdió un trabajo, seguramente vendrá algo mejor para su vida. Y yo estoy seguro que eso es así cuando nosotros esperamos en Dios, porque le recuerdo de que todas las cosas nos ayudan para bien, y es para todos aquellos que aman al Señor. Así que no permita que se llame Benoni, sino que se llame Benjamín. Aquello que usted pueda rescatar de las situaciones complicadas de su vida. Aquello que provoca la pérdida es aquello que lleva el cumplimiento de la promesa. Se lo repito, aquello que provoca la pérdida es aquello que lo lleva al cumplimiento de la promesa. Eso fue lo que era Benjamín. Estaba provocando posiblemente su nacimiento, la muerte de Raquel, pero también estaba llevando al cumplimiento de la promesa de Dios, porque después de eso, mucho tiempo después, Israel se convirtió en esa nación, se multiplicaron, Dios los llevó a una tierra que Él había prometido y llegaron al cumplimiento de la promesa, a la tierra que fluía leche y miel. Pero sin esto, sin estas tragedias, no pudo ser posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que aguantar a lo que me pasa? Pues no es tanto de esa manera. Es estar confiados en Dios, y que usted pueda decir a los que aman al Señor: todas las cosas les ayudan para bien. Es más, recuerda lo que Jesús dijo: estas cosas os digo, os he hablado, para que en mí tengáis paz, le dijo Jesús a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es importante, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que las cosas, aunque sean malas, son pasajeras. Son pasajeras. Lo malo tiene que pasar. En la palabra encontramos que en la noche es el lloro, pero a la mañana viene la alegría. Sí, viene la alegría. Espere lo mejor para su vida. Oramos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos bendices, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque podemos ver que hay cosas mejores para nuestra vida, que en medio de aquellas situaciones complicadas, en medio de las tragedias, en medio de todo aquello, Señor, que se pueda pasar de mal las cosas, allí, Señor, tú tienes preparadas, Señor, bendiciones para nosotros, cosas que Señor, surgirán para nuestra vida, Señor, para el cumplimiento de tu promesa en nosotros. Padre, yo te pido que, Señor, ayudes a todos aquellos que están pasando por tragedias, por problemas, por situaciones, y que les ayudes a ver qué es lo mejor que hay ahí, que lo puedan tomar para su vida, y que puedan ver que lo mejor vendrá para su vida, que hay cosas que vienen para su vida. Señor, que no permitan, Señor, que todo se pierda, sino que rescaten aquello que es lo mejor.
Dales el conocimiento, la revelación, para que puedan ver que hay cosas mejores para su vida. Señor, bendice por favor a tu iglesia en este día, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno y que tu gracia y tu favor no se aparten de ellos. Guárdalo, Señor, en todo momento. Señor, bendice su vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre,